Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el pamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te hemos cantado acerca de lo maravilloso, grandioso y hermoso que tú eres, de tu gran salvación, que nos redimiste y salvaste a pesar de nuestra maldad y de nuestro pecado. Y ahora estamos ante tu palabra, para que tú vengas y alimentes nuestras vidas espirituales. Oh Dios del cielo, tú eres hacedor de maravillas. Tu palabra, como decía el pastor Ricardo, no es cosa vana, es nuestra vida. Oh Señor, por tu Espíritu Santo, alimenta nuestras vidas espirituales. Habla a tu pueblo para tu gloria. Háblale a tu pueblo de tal manera que pueda vivir para tu gloria en cada momento. Concédenos estas cosas con gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Salmo 1 es probablemente el salmo mejor conocido luego del Salmo 23. Mis amados hermanos, es curioso cómo empieza el Salmo 1. Comienza con la palabra bienaventurado. El término bienaventurado es la traducción de la palabra hebrea shre. Este término significa alguien que es bienaventurado, bendecido, feliz. John MacArthur, en un libro que publicó hace muchos años sobre las bienaventuranzas, decía en la introducción: Dios está en el negocio de la felicidad. Yo sé que es el concepto de algunos que no hemos venido a este mundo a ser felices. Mis amados hermanos, aquellos que están en Cristo, estamos para ser felices. Amén. Ahora, lo otro es el concepto de felicidad que se tenga. Ya eso es otra cosa. Este término bienaventurado aparece solo en el Antiguo Testamento, obviamente porque fue escrito en hebreo, 44 veces. De ellos, 40 ocasiones ocurre en los libros poéticos. El término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan aquellos que son favorecidos, bendecidos por Dios. Este término aparece en Deuteronomio 33, 29, cuando dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Mis amados hermanos, la persona bienaventurada no siempre lo será por las circunstancias favorables que el hombre mira desde su óptica y le da significancia de felicidad. Muchas veces seremos bendecidos, bienaventurados, cuando la pesada mano de Dios está sobre nosotros. Eso es lo que le dice Elifaz a Job, y esta idea puede ser corroborada por otras partes de la Biblia, cuando le dice en Job 5, 17 al 18, nota esto, mi hermano: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Cómo así? Pudiéramos decir desde la óptica humana.
Sigue diciendo, por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Elifaz no quiso decir que la situación calamitosa en la que estaba Job era una felicidad en sí mismo, sino que Dios estaba procurando por él hacerle bien en medio de esas circunstancias. La situación de Job, en medio de su enfermedad y en medio de sus aflicciones providenciales, era una situación feliz. Job estaba en las mejores manos que una persona pudiera estar en medio de la aflicción. Él estaba en la mano de Dios. Amados hermanos, ser bienaventurado ante Dios puede que no siempre tenga relación con situaciones sociales o personales que nosotros consideramos felicidad. Significa tener la bendición de Dios. Bienaventurado significa literalmente alguien que es supremamente feliz, que está realizado porque tiene el beneplácito de Dios, tiene una relación personal con el Dios vivo por medio de Jesucristo. De hecho, en hebreo esta palabra es en realidad un plural en el texto. No simplemente dice que es feliz, sino que tiene muchas felicidades. Es lo que dice literalmente. El versículo pudiera traducirse correctamente como: oh, las bienaventuranzas del hombre que no anduvo en consejo de malos. En la Escritura la felicidad no es una eterna sonrisa. Más bien, oye esto, es la confianza, la esperanza y la estabilidad que viene de parte de Dios. ¿Oíste lo que es felicidad en la Biblia? Es la confianza que tiene, la esperanza que tiene, la estabilidad que posee aquel que está en Dios. Esta felicidad puede estar presente en las más oscuras de las noches y en las más tristes de las circunstancias. La enseñanza bíblica básica en cuanto a este tema es que de este lado del sol podemos encontrar la felicidad cuando encontramos por la gracia de Dios al Dios que provee todas las cosas. Dice un comentarista sobre este texto: el libro comienza con una imagen exquisita del hombre verdaderamente feliz, visto desde el terreno más alto de la antigua dispensación. Se le describe tanto literal como figurativamente, positiva y negativamente, directamente y por contraste, con respecto tanto a su carácter como a su condición, aquí y en el más allá. Puede ser que tú puedas decir: mira, definitivamente no importa cuántas bendiciones yo tenga en Dios, no me siento feliz. Mis amados hermanos, nosotros tenemos aquí el ahora, los anticipos del cielo, y deberías estar agradecido por ello. Pero un día tendremos el cielo completo. Amén. Y allí seremos felices. Es parte de esta bienaventuranza. ¿Sabes? Lo que quiero que consideremos en esta mañana, es mi propósito en esta mañana, mis amigos, por favor, atiendan a lo que estaré diciendo en esta mañana. Lo que quiero clavar en vuestras mentes, no importa si eres cristiano o no, es que hay dos estilos de vida en este mundo, uno bienaventurado y el otro maldito. Quiero que compares, contrastes tu vida con las descripciones que se darán de esos dos tipos de vida o esos dos caminos, y veas si eres cristiano y eres bendecido, las gracias que Dios ha tenido para contigo, y si no eres cristiano, puedas buscar en esta mañana al Dios de gracia en Cristo Jesús. En este mundo hay solo dos tipos de personas: aquellos que tienen una relación con Dios por medio de Cristo, y las que no tienen una relación con Dios por medio de Cristo. Nota que la diferencia no es
simplemente un asunto de entendimiento o religión. Es un asunto de relación con el Dios creador de todas las cosas. En un grupo, aquellos que tienen una relación personal con Dios tendrán la bendición de Dios. El otro grupo tendrán ausencia de tal bendición. Así que lo que queremos es que notemos las características, las descripciones y el resultado de un grupo y veamos las características, descripciones y resultados del otro grupo. Veamos en primer lugar el hombre piadoso, su descripción y resultado. El hombre piadoso, su descripción y resultado. Miren los versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Déjenme hacer una aclaración antes de explicar el texto. Este hombre piadoso, porque es el contraste entre un hombre y una mujer piadosos, y un hombre y una mujer impíos. Impío no es una mala palabra, significa que no es piadoso. Simple como eso. Ahora, este hombre y esta mujer piadosos no lo son porque lo lograron. Pusieron todo su esfuerzo y lograron tal cosa. Ellos son lo que son por la gracia de Dios. Ellos son lo que son porque el Espíritu Santo obró en los corazones la regeneración y calentó su corazón de piedra por un corazón de carne. Ellos son lo que son porque el Espíritu Santo continúa santificándolos hasta el final. Esa es la razón porque el piadoso es como es. No es un logro personal, es un logro de la obra de la gracia de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo describe el Salmo 1 a ese hombre y a esa mujer piadosa? Y es interesante, mi amado hermano, porque el Salmo comienza diciendo, bienaventurado el varón. Y aquí hay toda una batalla campal entre los comentaristas. El término varón que utilizó el salmista en el Salmo 1 es el término ish. Ese término significa varón, hombre, masculino. Usualmente es un término usado para hablar del hombre como hombre. Sin embargo, este término en muchos lugares del Antiguo Testamento se usa de forma genérica para hablar del ser humano. Y yo personalmente me inclino a pensar que este es el sentido en el que se usa este salmo, para hablar no de un hombre como tal, sino del ser humano que ha sido bendecido por Dios. Ahora bien, hay un sentido en el que el texto y otros textos de la Biblia van directamente hacia los hombres en el pueblo de Dios. Y ahora te estoy hablando a ti, hombre. La razón por la que Dios muchas veces utiliza estos términos para hablar primaria y predominantemente de los hombres es que los hombres tienen la tarea, el deber de ir adelante en la tarea de la piedad. Es triste ver cómo en muchos sectores del cristianismo las mujeres aventajan, van delante de los hombres en cuanto a la piedad y el conocimiento de la palabra. Tal cosa es sumamente vergonzosa. Tú has sido llamado por Dios, mi hermano, para liderar tu casa, pastorear tu casa y aprender y enseñar a tu casa. No se puede enseñar lo que se ignora. Y hay muchos hombres cediendo su liderazgo espiritual por pereza, por desgano y en algunos casos por impiedad. Ahora bien, yo creo que en este texto se está hablando de hombres y mujeres piadosos. Y vemos dos características que distinguen al piadoso. El piadoso se distingue por aquello que evita y el piadoso se distingue por aquello que persigue o ama.
Miren los versículos 1 y 2 nuevamente. El 1 primero, para hablar de lo que evita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En primer lugar, como enseña el texto, el piadoso se distingue por aquello de lo que huye, aquello de lo que evita. Mis amados hermanos, miren lo que evitan los piadosos. Evita el consejo de malos. La expresión los malos no se está refiriendo el salmista a aquellos de corazón perverso que hacen maldades a diestra y siniestra. A veces cuando hablamos de malos, lo que viene a nuestra cabecita es que nos están hablando de personas tales como Jack el Destripador, Adolfo Hitler, Fidel Castro. Está bien puesta la historia, los nombres de entre malos. Es intencional. Sin embargo, la palabra que utiliza el salmista habla de cualquiera que ha desechado la ley moral de Dios. El impío no procura a Dios, ese es su mayor pecado. No le busca y no lo hace. Lo hace, no le busca y hace no buscarle porque simplemente no le ama, le aborrece a Dios. Es por eso que el Salmo 10:4, oye esto mi amigo, dice, el malo, y verás que no tiene nada que ver con Jack el Destripador, por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mira, déjame decirte una cosa. Puedes estar sonriendo porque estás hablando de Disney o de cualquier otra tontería. Esto que te estoy hablando a ti, un día lo recordarás en el juicio final. La razón por la que tú preferirías estar en 1001 lugar, preferirías hablar de 1000 cosas mientras se expone la Biblia, es porque tú no amas a Dios. No hay Dios en tus pensamientos y Dios lo sabe y lo tomará en cuenta. Eres malo porque Dios dice que aquel que no busca a Dios, que no piensa en Dios, es malo. No solo el malo desafía a Dios, dice, yo no te necesito. Miren el versículo 13 del Salmo 10. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo impedirás. ¿Saben lo que pasa? El malo piensa que Dios no se va a enterar. No, a mí Dios no me preocupa. No, esa es asunto de mi padre. Yo quiero hacer esto o aquello. Y cuando tú ves sus planes, Dios no está en ninguno. Y piensan que Dios no se va a enterar. Equivocado, hermano. Dios lo sabe. No solo eso, es malo aún aquel que no paga sus deudas. Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Déjenme hacer un paréntesis chiquitito. Apenas ahora estamos terminando, si no se terminó ya, la temporada de taxi. ¿Están todos aquí ya? Hablé taxi y me imagino que ya todos están atendiendo. Si tú no pagas taxi, o tú engañas en los taxis, o tú, vamos a hacerlo separado, o lo que sea que inventes, tú no estás pagando tu deuda. Tú estás en este grupito. Yo espero que ningún miembro de nuestra iglesia engañe en sus taxis. No importa si vas a recibir menos del gobierno, mucho menos si tienes que pagar de vuelta. Voy a hacer el paréntesis. El punto es que los piadosos no andan en los consejos de los malos. Aquí vienen los cubanitos de Cuba. Y vienen los inteligentes. Dios les dice que son malos.
Pero yo soy inteligente, yo le digo, muchacho, mira, cuando vayas a hacer los taxis, di que estás solita. Ya ese gobierno te da, yo no sé cuánto dan, ya, yo no sé cuánto dan, estoy diciendo el número, te dan 3,000 por cada muchacho. ¿Sabe lo que son? Esos son consejos de hermano. ¿Sabe lo que hace el piadoso? Dice el texto, no los oye. No los oye. Ahora, no solo no oye el consejo de malos, evita el camino de los pecadores. Y eso habla de que él evita todo aquello que desagrada a Dios. Él ve por donde andan los impíos. Él ve por donde andan aquellos que hacen mal. Él procura andar por otros caminos. Él no anda en ese camino. Él sabe que ese camino odia a Dios y que hace lo que Dios no ama. Él lo evita. Él no tiene relaciones con ellos. Para él no tiene impíos pana. Lo dije en otro, como Juan. Nosotros no hablamos de pana, pero otros países sí. Él evita esos caminos. No solo él evita el consejo de los malos, no solo él evita el camino de los pecadores, él no se sienta con los escarnecedores. El piadoso, mi amado hermano, no solo evita el consejo de los impíos y no anda con los impíos, también se cuida de la forma en que los impíos se divierten. El escarnecedor es un burlador profesional. Es aquel que se entretiene por medio de la burla a otro. De hecho, el escarnecedor no teme mofarse de Dios, su palabra. No hay límites para su burla. En una ocasión, voy a decir un secreto. Cuando estábamos en el primer local, las cámaras se pusieron y yo estoy orando. Y había 2 personas riendo, burlándose de cómo yo estaba orando. Yo sé que yo oro gracioso y está bien. Lo más interesante es que esas 2 personas pensaban que nadie los estaba viendo. Todo el mundo estaba cerrado y con los ojos hacia abajo. Y estaban... Sí, yo estoy loco. Yo lo sé. El punto es, mi amado hermano, que el burlador no tiene límites para su burla. Es de ellos de lo que habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, cuando dice, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias. Ellos se burlan, si tú ves el contexto, de Dios. Mira, no ha venido. Y él dijo que vendría, claro, por 2000 años. Y no lo dicen con admiración o con preocupación, sino en tono de burla. El hombre piadoso evita lo que oye, evita algunos lugares donde los demás van, evita de lo que se burla. Mi amado hermano, tú no tienes filtro cuando ves en la televisión. Y de pronto están poniendo un humorista, riéndose de la palabra. Y tú te puedes reír. ¿Sabes? Me preocupa cuando hay predicadores que usan la Biblia como forma de chiste. Y voy a poner un ejemplo. No se vayan a reír, déjame no decirlo. No voy a decir que se me ríen y no se ríen. Pero ustedes no han visto a esos predicadores tomando la Biblia y haciendo chistes de ellos. Ahora no solo eso, el piadoso se caracteriza por lo que ama, versículo 2, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Noten que el piadoso se deleita en la ley de Jehová. El término deleite significa placer, complacencia, deleite, deseo. El deleite de este hombre es la bendita ley de Jehová.
La ley de Jehová es una expresión que en ocasiones se usa para hablar de los 10 mandamientos, en ocasiones se utiliza para hablar del Pentateuco y en ocasiones se utiliza para hablar de todo el Antiguo Testamento. Yo creo que es en este sentido que está aquí, para hablar de la bendita palabra de Dios. Y dado que la Escritura es la delicia de este hombre, él medita en esa palabra de día y de noche. Hoy un sermón recién, fue algo providencial, no tenía nada que ver con el Salmo 1, pero era de Paul Washer. Y él en su sermón dice, le voy a explicar lo que significa meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y me enseñó qué cosa era eso. ¿Quieren ustedes oír lo que significa meditar en la palabra de día y de noche? Meditar en la palabra de día y de noche significa meditar en la palabra de día y de noche. Este es alguien que sabe que este libro es la inspirada, inerrante, suficiente palabra de Dios. No hay otro tema que este hombre quisiera saber más que de la palabra de Dios. Todos los demás temas están por debajo, ninguno es tan importante, ninguno es tan necesario. Él considera, medita lo que está en su palabra todo el tiempo que pueda. Amados hermanos, muchas veces vienen a nuestra vida oportunidades de aprender y decimos la brillante y rayada excusa: no tengo tiempo. Tal cosa no es verdad. Dios te ha dado 24 horas al día y todo lo que Él te ha mandado a hacer, desde tu trabajo, atender a tu familia, alimentarte, descansar, buscar del Señor, todo cabe en esos 24 días. La realidad es que no tenemos el suficiente interés para escudriñar y meditar en la palabra. Un hombre tan ocupado como Josué, que estaba al frente de una nación tan complicada como Israel, se le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta es, ¿qué es meditar? Mis amados hermanos, es pensar. Nosotros nos pasamos todo el tiempo de nuestro día pensando. Pensamos mientras trabajamos o estamos conduciendo. Se me rompió la lavadora. Le diré a mi esposo que me compre una. Me gustaría tener, usted está manejando, me gustaría tener esas lavadoras que son una encima de la otra, que da vueltas hacia un lado y hacia el otro. La parte de arriba que sea rojita y abajo de color metálico. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted está meditando. Usted está meditando en algo que le interesa. Yo no estoy diciendo que no le interese tener una lavadora, sobre todo si se rompió. Lo que estoy diciendo es que el piadoso usa ese mismo tiempo también para meditar en la palabra de Dios. Es lo que dice el puritano. La verdadera meditación es cuando un hombre medita en Cristo de tal manera que logra que su corazón se inflame de amor de Cristo. Medita en las verdades de Dios de tal manera que se transforma en ellas, y medita en el pecado de tal manera que logra que su corazón aborrezca el pecado. Y concluye: para hacer bien la meditación debe entrar por las 3 puertas: la puerta del entendimiento, la puerta del corazón y la puerta de los afectos, y la puerta de la vida práctica. Debemos meditar en Dios de tal manera que camines como Dios camina, y meditar en Cristo de tal manera que lo tengas en gran estima y vivas en obediencia a Él. Amado hermano, ¿sabes por qué es tan difícil que nuestro corazón
amen cada vez más a Cristo. La razón que da este hombre es por falta de meditación en la palabra. Mire lo que dice Joel Bill. Cuán trágico es la misma palabra meditación. En otro tiempo se consideraba una disciplina central del cristianismo, una preparación crucial para y adjunta a la tarea de la oración. Y ahora, es triste que ahora sea asociada a una espiritualidad New Age no bíblica, de la nueva era. El cristiano promedio ha olvidado meditar en la palabra de Dios. La razón por la que muchos creyentes no hay un verdadero crecimiento en la gracia se debe al descuido de las Escrituras en general y el abandono de la meditación de las Escrituras en particular. Mi amado hermano, ¿quieres deleitarte en la vida cristiana? Hacer progresos espirituales que glorifiquen a Dios. ¿Quieres progresar por encima de tu pecado de tal manera que te mires con deleites la vida santa? ¿Quieres ver el pecado en su dimensión real, verdaderamente pecaminoso, que lo desprecies y tengas fuerza para huir de él? No hay atajos para lograr este camino. El único camino es la comunión con Cristo por medio de la meditación de la palabra. Es por eso que dice David en el Salmo 39:3: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. ¿Notaron la relación que hay entre fervor a Dios y meditar en la palabra de Dios? Ahora, esas son las características. Hay cosas que evitan, hay cosas que aman. ¿Cuáles son los resultados de la vida de piedad? Miren el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando la mayoría de la gente piensa en los resultados de una vida recta y piadosa, lo que piensan es en recompensa. Es decir, piensan que si hacen lo bueno en la vida espiritual, Dios les recompensará. Y que si no lo hacen, serán castigados. Bueno, hay cierto elemento de verdad, pero no es de eso de lo que está hablando el salmista. El salmista no está hablando de recompensa. De lo que realmente está hablando el salmista es de los resultados de vivir una vida de deleite en la palabra de Jehová. El punto es que no es una recompensa, es un resultado. El salmista presenta la ilustración de un árbol que ha sido plantado. No como se plantan los árboles aquí en Miami, que tú ves, hacen una calle, por debajo, por en medio dejan tierra. Pasaste por ahí, está la calle, ya te permiten pasar. Al otro día pasas de nuevo y ¡voilà! Está lleno de arbolitos. Viene un vientecito y vuelves a pasar por ahí donde está en el piso. No es de ese árbol plantado. Mira el texto. Será como árbol plantado. La ilustración es el de un hombre y una mujer piadosa que han sido plantados firmemente por Dios. Será como un árbol plantado. No es un árbol silvestre. Es un árbol plantado, escogido, considerado con propiedad, cultivado y protegido para no ser desarraigado. Nadie lo removerá, ningún viento lo tumbará. Ese es el árbol de quien está hablando el salmista en el Salmo 1. Es de ese tipo de árbol de quien habla Jesús en Mateo 15, 12 al 13. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tu palabra? Pero respondió, él les dijo:
toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El piadoso no se ofende con la palabra de Jesús, no descuida la palabra de Jesús, tiene comunión con Dios por medio de su palabra, meditando en ella de día y de noche. Por eso está bien alimentado por medio de corrientes de agua. Está en plural. No es un arroyito que fácilmente puede secarse. Son arroyos de agua lo que corren alrededor de ese árbol. Los ríos del perdón, los ríos de la gracia, los ríos de la promesa, los ríos de la comunión con Cristo son fuertes provisiones que harán que ese árbol esté firme, estable, sólido y nadie pueda derribarlo. Ese hombre y esa mujer se están alimentando de la palabra de Dios. Noten otro resultado. Da fruto. Por cuando el piadoso está cerca de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo por su palabra, él da fruto. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Amado hermano, tú has sido redimido por la sangre del Cordero. Mira este texto, porque habla de dar fruto. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre es el que planta esos arbolitos. Aquí es una vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Déjame preguntarle a cada persona que es miembro de Iglesia Bautista Renovada de Miami. Déjame hablarle ahora a cada persona que dice que es cristiano y está en este lugar. No le estaré hablando a la Iglesia Universal, les voy a hablar a ustedes. Pregunta, ¿tú estás dando fruto? O sea, tú estás evidenciando cada vez más aquellas características y cualidades que el Espíritu Santo implanta en el corazón de una persona cuando se ha convertido. No estoy hablando de personas, de estrellitas, personas que se convirtieron por ti. Estoy hablando de un carácter que evidencia que el Espíritu Santo ha obrado. Y es evidente que esas características cada vez están creciendo. Características como el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Eres una persona que se puede ver que estás creciendo en gracia. Estás dando fruto. Hay creyentes o hay personas que están en la iglesia y pasan 1, 2, 5, 10, 15 años en la iglesia oyendo sermones y no crecen espiritualmente, no dan fruto. Tal vez tú puedas decir en tu caso, en defensa de lo que yo estoy diciendo, mira, a mí Dios me va a dejar por corregir. Yo soy como yo soy. Yo a mí, tranquilo, él ni me mira. Yo lo que sé es cristiano. Mira el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Déjeme decirlo esto con toda la tranquilidad del mundo. No hay cristianos que no den fruto. No hay cristianos. Es Jesús, el inventor del cristianismo. Tú no soy yo. Tú no das fruto. Él lo quita.
Y no está hablando de perder la salvación. Está hablando de que es algo inservible. No produce porque no hay gracia en el corazón. Mi amado hermano, ¿tú quieres dar fruto? ¿Tú quieres para tu alma ver esas bendiciones y esas gracias que el Espíritu Santo ha implantado en tu corazón en el momento de que te convertiste? ¿No anhelas tú tener una vida cristiana fructífera? Mi querido hermano, hay cosas que debes evitar, hay cosas que debes amar. Déjame preguntarte, ¿tú estás dando fruto para la gloria de Dios? Mateo capítulo 21, versículo 18 al 20. Hay una historia impresionante. Alguien pudiera decir que es una historia incidental. No hay nada incidental en la palabra de Dios. En ese texto, oye, ¿qué cosa? Dice que Jesús se levantó por la mañana, volviendo a la ciudad, y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca en ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Parece una historia incidental. Algo que tal vez el escritor pudo haber eliminado y no hubiera pasado nada. La historia es significativa. Jesús espera de todos aquellos que Él ha salvado que den fruto. Dios no trabaja por gusto. ¿Han conocido personas que siembran cosas simplemente por hobby? Yo conozco personas que para entretener. Voy a sembrar aquí en esta tierrita, voy a sembrar tomate. Pero no, se la come, pero es que lo que le interesa es simplemente pasar el tiempo. Déjame decirte que Dios no hace nada para pasar el tiempo. Tal vez esas personas que se siembran por hobby, vino una plaga y se la comió los fruticos y no comió nada, no hay gran pérdida para él. Va, yo no sé dónde se compran aquí las frutas, compra más semillitas y vuelve a sembrar tomate a ver si se da. Dios no hace eso. Una vez que Dios planta un árbol, ese árbol crecerá. Ese árbol dará hojas. Ese árbol dará fruto. Si llevas 1, 2, 5 años, el tiempo que tú puedas poner ahí, de que tú llevas en la iglesia, y tú no has dado frutos, creo que es tiempo de que tú consideres tu cristianismo. Déjame decirte que se puede ser un religioso perdido en una iglesia bautista reformada. Y me dará pena en el juicio final a aquellos que irán al infierno desde una taberna borracho. Pero me dará más pena a aquellos que se irán al infierno después de haber oído cientos de sermones. Dice que van a dar fruto. Dice que permanecerán fuertes y vigorosos. ¿Cómo se ilustra eso? Su hoja no cae. Es alguien en quien sus hojas no se marchitan. No está a la merced de una plaga que la dañará. Dios le guarda. No será afectado por el peor de los vientos o el invierno frío. Estará siempre fuerte, vigoroso, permanecerá. Ahora hay una expresión que a lo mejor el evangelio de la prosperidad sería un poquitico bíblico si lo usara, pero no lo usan. ¿Tú ves? Aunque cuando yo le explique, voy a ir en contra de él. Dice, y todo lo que hace prosperará. Eso no significa que vas a vivir el cielo aquí en la tierra.
que no tendrás dificultades y momentos difíciles y estresantes. Significa que todo cuanto venga a tu vida será usado por Dios para que tú le glorifiques y crezcas. Mira esta historia para que entiendas el concepto que está detrás de todo lo que hace prosperar. Ahí se cuenta una historia de una pareja de misioneros que fueron a la China y les atrapó la Segunda Guerra Mundial allí. A pesar de todo, ellos se quedaron en Japón cuando la mayoría de los misioneros salieron huyendo cuando el ejército japonés invadió la China. Ellos permanecieron. Termina la Segunda Guerra Mundial y viene ahora el comunismo chino. Y los pocos que habían permanecido en la China se fueron, pero esta pareja prefirió quedarse a predicar el Evangelio. Dice que lo único que tenían en casa, lo único que tenían era un taburete, no sé si, una sillita hecha con cuero de animal. No era ni sintético, era para calentarse. El hombre tenía que salir cada día a recaudar excremento animal para poder encender la estufa, para una vez al día poder comer arroz. Eso era toda su alimentación, porque el gobierno chino cortó los fondos de la sociedad misionera para la que trabajaban. Luego tuvieron que salir de la China inevitablemente porque fueron expulsados y escribieron un libro sobre las vicisitudes que sufrieron en la China, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el tiempo que estuvieron bajo el comunismo chino. ¿Saben cómo se llamó el libro? Hoja verde en tiempos de sequía. Ese hombre y esa mujer permanecieron firmes y vigorosos en obediencia a Dios en medio de las circunstancias más adversas. En el día final se dirá de ellos que todo cuanto hicieron prosperó. Ahora ya vimos la descripción y resultados del hombre piadoso. Veamos la descripción y resultados del otro grupo. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Miren la descripción de aquellos que no están con Dios. ¿Cómo Dios los ve? La descripción no es simplemente la de un hombre que se sentó a considerar quiénes son los buenos y los malos. La descripción la hace Dios de aquellos que aman, guardan sus mandamientos y han sido salvados por fe, y aquellos que simplemente rechazan a Dios. Dios los describe como malos. Como dijimos anteriormente, el concepto que está detrás de la palabra malos puede ser aplicado a todo aquel que desprecia, menosprecia a Dios, tiene a Dios fuera de su vida. Eso es como Dios ve a aquel que es malo. Los padres van a entender esta ilustración perfectamente. Yo sé que los muchachos no tanto. La van a entender cuando sean papás. Cuando padres tienen hijos, así como están algunos ahora aquí entre nosotros, el amor que esos padres empiezan a sentir por ese hijo es inmenso. Es lo que los lleva a ellos a cuando el niño se despierta a las 3 de la mañana, uno de los padres se levanta a darle leche. Es lo que lleva a esos padres a cuidar a ese bebé cuando tiene fiebre y se pasan toda la noche despiertos, velando
porque al niño o a la niña no se le suba en demasía la fiebre. Déjeme decirte, muchachos, que eso todos lo hicimos por ustedes. Todos lo hicimos por ustedes. Son muchas de esas cosas que ustedes nunca recordarán. Porque la memoria de una persona apenas a los 5 años empieza a ser consciente cuando sea mayor. Los médicos podrán decirme exactamente cómo es. ¿Cuán injusto es que venga un hijo al que tú le has hecho todo eso y te diga, ¿qué tú has hecho por mí? Y cuando tú le digas, ¿y por qué me lo sacas en cara? ¿Por qué me preguntaste? No, tú no has hecho nada por mí. ¿No sería eso muy injusto? Probablemente lo dirían en ignorancia porque no pueden recordar. Y a veces ya de mayor hicimos también cosas y no lo pueden recordar por la maldad de su corazón. Déjame decirte algo, muchacho. Dios ha hecho por ti 1.000 millones de cosas más que tus padres. Y cuando tú determinas hacer a Dios a un lado y preguntarte o preguntar a voz viva, ¿qué ha hecho Dios por mí? No solo tú estás siendo injusto, tú estás siendo malo. Cada palpitación de tu corazón es Dios diciéndote, fulano, con tu nombre, yo quiero que tu corazón siga latiendo. Cada respiración que tus pulmones hacen es Dios diciéndote, yo quiero, fulano, que tú sigas respirando. El corazón que tú tienes te lo dio Dios. Y si se mantiene, es por Dios. Tu respiración, respiras un aire que es de Dios. Y Dios te lo da. El sol que sales afuera y tú dices, ay, qué rico, voy a la playa, es el sol de Dios. Y Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y Él te ha cuidado de 1.001 cosas que tú ni te has podido enterar jamás. Y aún así, aún cuando tú lo desprecias, aún cuando quieres echarlo a un lado, Él aún sigue dándote de su gracia común y preservando tu vida. Eso, el rechazar a alguien que tanto bien ha hecho, preguntándote qué ha hecho Dios por mí, se llama maldad. Es por eso que Dios le dice a los malos. Porque el peor pecado que una persona puede cometer es desechar a Dios. ¿Qué son? Dice el salmista, son como el tamo. ¿Saben lo que es el tamo? Cuando allá en el oriente, probablemente hay lugares donde todavía se haga, se trillaba el trigo, la cebada, se tomaba el fruto y había una pajilla pequeña que se desechaba. Que el viento a veces ni la recogían porque decían, ya el viento se encargará. Eso es a la larga y no es una ofensa. De verdad, yo no quiero ofenderte. Yo quiero que Dios use su palabra para enterrarla en tu corazón. Porque ahora tú eres joven y tienes salud. Y tú dices, la vida por delante. Dios te está recordando a ti lo que tú eres. Eres una pajilla al viento. En otras ocasiones, la palabra compara la vida como la neblina. Y cuando sale el sol, desaparece. Puedes pensar que tu vida es grandiosa, que el futuro está por delante, que todo te va a salir bien y vas a prosperar. Dios te dice que sin Él, tú eres el tamo. Tú eres una pajilla, no eres ni siquiera fruto, no se puede comer, los animales ni siquiera comen el tamo, es algo que se desecha, que el viento la
soplará, porque no sirve para nada. ¿Cuáles son las consecuencias, mi amigo, si tú no vienes en arrepentimiento y fe? Dice, no se levantarán los malos en el juicio. Y lo que presupone, aquí hay una profecía, es que un día habrá un juicio en el que todos compareceremos. Y en ese día, si no tienes a Cristo como tu abogado, no podrás levantarte. Tendrás que estar postrados hasta la condena final. No podrás estar en la congregación de los justos. No serás parte del pueblo de Dios. Es verdad que al pueblo se dirá, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. De ti que se dirá en el día final, en el juicio final, no te conozco. Irás al fuego del infierno. Por eso termina diciendo el salmista, que tu camino un día perecerá. No será por siempre. A veces las personas que no conocen a Dios viven como si será así toda su vida, cuando la realidad es que un día terminará y no se acaba. No es que morir y todo descanse en paz. No todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo no te estoy diciendo, mi amigo, ninguna de estas cosas con el propósito de ofenderte. No, ninguna de mis palabras tienen el deseo de tener un deseo peyorativo o discriminador hacia ti. Es la manera en que Dios usa para alertar a los pecadores. Un día todos iremos a un juicio. Un día tendrás que presentarte delante de Dios. Es posible que por tu mente esté pasando lo siguiente: me voy a arriesgar. Prefiero vivir una vida divertida aquí y vivir una vida divertida con mis amigos en el infierno. Hay una frase más o menos así. Como es tan absurda, la realidad es, mis amados hermanos, la realidad es que aquellos que están sin Dios no viven una vida divertida aquí. Necesitan enajenar su mente con 1001 cosas, porque la verdad verdadera es que la vaciedad de su corazón es tan grande que no pueden con ello. Trabajé en mi último trabajo con un grupo de personas que en su mayoría eran jóvenes. Pudieron abrirme su corazón y decirme la vaciedad real que hay en la vida de ellos. La razón por la que no sienten es porque están vacíos. Les pude presentar el Evangelio a muchos de ellos y fueron palabras al viento. Creyeron que era demasiado fácil para ser verdad. No puede ser, Joel, que tan solo creyendo en Cristo como mi Señor y Salvador, mi situación de vaciedad termine. Es demasiado fácil para ser verdad. Prefiero seguir mi camino. Qué triste es que hoy día se darán cuenta. Y no importa cuánto intentaron otras vías. Toda la vaciedad que hay en el ser humano, la cual es inmensa, solo un ser inmenso la puede llenar. Estas cosas que te estamos diciendo, mi amigo, es para que tú reflexiones y tú veas al final cómo terminarán tus días. Tu camino perecerá, porque has determinado desechar a aquel que más ha hecho por ti, tu Creador. Amados hermanos, uno de los trabajos más difíciles que hay es predicar el Evangelio. Cuando tú le hablas a personas y me miran, yo sé que ustedes me están mirando, a algunos de ustedes, y es duro. Quiera Dios abrir tu corazón
y que tú entiendas que solo en Cristo está la salvación de tu alma. Vamos a orar. Señor y Dios, tú sabes con cuánto deseo vinimos a exponer tu palabra, con cuánta expectación, sabiendo que esta palabra es vida, que esta palabra puede penetrar hasta el corazón más duro y quebrantarlo. Esta palabra puede traer vida eterna. Señor, cuánta tristeza ver personas aquí que van en su camino al infierno. Y esta palabra no les llama la atención. Prefieren dormir o hacer mil cosas aquí. Ten piedad de ellos, oh Señor, que ellos no saben lo que hacen. Ayúdanos, oh Señor, a nosotros, lo que tú has sido, nos has redimido, a ser ese tipo de creyente. Alguien que desecha aquello que hace daño y que ama tu santa palabra. Señor, nosotros confiamos en ti. Y nosotros sabemos que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia. Algunos aquí no están corriendo y un día tú les vas a alcanzar y les vas a salvar. Y te agradecemos por esa confianza. Bendice la exposición de tu palabra en aquellos que han sido salvados y en los que no. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.